Hola queridos estudiantes, el día de hoy les voy a hablar sobre ciencia y tecnología. Para ello necesitamos conocer tres conceptos: ciencia, tecnología y técnica. La ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento o saber. Se define como el conocimiento obtenido mediante el estudio, razonamiento, observación y experimentación. O sea, dicho de otra forma, el método científico, ya que estos son los pasos para él. Procura averiguar las causas y las leyes y los principios del universo. O sea, trata de explicar por qué ocurren las cosas a través del conocimiento. La tecnología viene a ser la actividad que inventa y diseña procesos y productos para determinados fines, o sea, para conocer la ciencia. Y la técnica son aquellos procedimientos que posibilita un resultado determinado y efectúa una actividad, o sea, una tecnología, y utiliza una herramienta o fábrica o un dispositivo. Dentro de la clasificación de las ciencias tenemos las ciencias sociales, sí, la materia que llevas en el cole, y las ciencias naturales. Las ciencias naturales se dividen en múltiples ramas, como si fuera un árbol. Entonces tenemos, por ejemplo, la biología, la química, la física, la geología, la astronomía, entre otros. Cabe decir que en cada uno de ellos existen campos de estudio. Por ejemplo, hay biólogos tropicales, hay biólogos marinos, hay microbiólogos y hay biotecnólogos. También hay que decir que existen diferentes áreas que se ven relacionadas con ellas. Por ejemplo, en el área de la salud podemos considerar la parte de la biología para conocer cuáles especies naturales como plantas sirven para producir medicamentos y cómo podemos obtener esos medicamentos a través de la química, cuáles son las funciones de esas sustancias en nuestro cuerpo. Cabe decir que entonces, al final de cuentas, todas estas ciencias se ven relacionadas y pueden trabajar de forma interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si se requiere hacer algún trabajo, por ejemplo, pueden trabajar en equipo los biólogos y los químicos, por ejemplo, en el campo de la salud, como mencioné anteriormente. Para poder relacionar o hacer ciencia y tecnología necesitamos efectuar el método científico. El método científico consiste en seguir diferentes pasos para encontrar una verdad, o sea, para conocer por qué las cosas se hacen así y por qué ocurre eso. Por ejemplo, el método científico tiene diferentes pasos. Uno es la observación. Recordemos que observar y ver es muy diferente. Observar va más a analizar, a ver con detenimiento. Entonces se va a analizar un objeto, un fenómeno que despierta la curiosidad. Claro, la ciencia siempre va a despertar la curiosidad. Si no hubiera curiosidad, no hubieran inventos. Luego vamos a tener la hipótesis. La hipótesis viene a ser una explicación que se le ha dado al hecho o fenómeno que se investiga. No se formula como una verdad absoluta, siempre son sometidas a un experimento. O sea, vas a efectuar algunos ensayos para determinar cuál de tus hipótesis es verdadera, cuál de tus opciones es verdadera. Luego tenemos la parte de la experimentación. Consiste en tratar de demostrar el fenómeno o hecho mediante un experimento. Así se contempla la validez de la hipótesis. En la experimentación es cuando vas a tomar datos y vas a analizarlos para luego dar una conclusión, algunas recomendaciones y presentarlo ante la comunidad científica y, por qué no, ante la gente que no lo es. Tenemos la antítesis, que ella va a demostrar la hipótesis una vez realizado el experimento. Hay que decir que una investigación científica siempre está basada en lo empírico, por lo tanto, busca recabar información y comprobar si esta es veraz. La teoría científica
es un conjunto de fenómenos observables y propiedades cuantificables, o sea que se pueden contar, junto con reglas que especifican las relaciones entre las observaciones. En Costa Rica tenemos científicos que han hecho labores muy grandes. Vamos a estudiar algunos. Estos son como los más reconocidos. Dentro de ellos tenemos a José Cástulo Celedón Porras, autor del primer catálogo de las aves de Costa Rica, estudia la avifauna de nuestro país, es especialista en ornitología. La ornitología es el estudio de las aves e impulsor de la creación del Museo Nacional. También tenemos al señor Clodomiro Picado Twin. Él realizó estudios en la inmunología, quiere decir que estudió qué microorganismos o qué patógenos son provocantes de que nuestro sistema inmunológico sea deficiente o sea más bien de una forma favorable. También estudió los sueros antiofídicos. Los sueros antiofídicos son las sustancias que contrarrestan la acción del veneno de las serpientes. Lo realizan de hecho con el mismo veneno. También estudió enfermedades en plantas y microbiología. Estudió la acción de la penicilina. Sí, ese hongo que se le hace al pan. Tiene propiedades medicinales. Y por último, tenemos que decir que es biólogo, especialista en botánica, estudio de las plantas, y zoología, estudio de los animales. También contamos con el señor Anastasio Alfaro González. Él fue también impulsor de la creación del Museo Nacional, divulgador de la biodiversidad de Costa Rica. Tiene estudios en arqueología, plantas que atraen aves, enseñanza de las ciencias, dispersión de semillas, helechos, moluscos, zancudos de Costa Rica, aves del volcán Poás. Es especialista en arqueología, estudio de restos orgánicos, geología, estudio de las rocas y zoología, estudio de los animales. Leonardo Mata Jiménez realizó investigaciones sobre el cólera, que fue una enfermedad que atacó fuertemente. También estudió otros microorganismos que ocasionaban enfermedades. A estos se les determina como patógenos. Enfermedades infecciosas, beneficios de la lactancia y flora intestinal. Es especialista en microbiología y química clínica. Eugenia Flores Vindas realizó investigaciones en regeneración del bosque. Es autora del libro La planta, estructura y función. Y es bióloga especialista en botánica. Tal vez uno de los que más hemos escuchado y del que tenemos más conocimiento y que actualmente vive, muy reconocido en nuestro país por sus grandes estudios, es el astronauta de la NASA Franklin Chan Díaz. Franklin realizó investigaciones en la creación de un motor propulsor con plasma. Lo sigue estudiando en Guanacaste. Además, investiga el mal de Chagas, es propietario de Ad Astra Rocket y es creador de un autobús que utiliza hidrógeno como combustible para independizarnos de los combustibles fósiles, gasolina, diésel. Por ejemplo, el autobús que llevó a el actual presidente Carlos Alvarado en su nombramiento, ese autobús fue manejado con hidrógeno. Es especialista en ingeniería mecánica y física aplicada. Contamos también con el señor Álvaro Morales Ramírez. El señor investigó sobre el plancton marino y por lo tanto es biólogo especialista en biología marina. Tenemos a Janet Benavides Gamboa, quien ha estudiado el método para analizar la presencia de toxinas cancerígenas en el cuerpo humano. Es química en la NASA, realiza estudios para desarrollar materiales de protección contra radiaciones en el espacio exterior, o sea, de uso para los astronautas. Estudia también microorganismos que se desarrollan en ambientes extremos y es química especializada en bioquímica. Tenemos también a Sandra Kaufman. Sandra Kaufman es
una científica que promueve misiones. Se relaciona con el desarrollo de la tecnología y la investigación con la NASA. Es especialista en física e ingeniería eléctrica. Tenemos a Marieta Flores Díaz, quien ha realizado investigaciones en la infección de la gangrena gaseosa, que se encarga de destruir tejidos. Es especialista en microbiología y química clínica. Tenemos a Cindy Chávez Noguera, quien propuso una técnica de detección de enfermedades causadas por bacterias y hongos. Es investigadora en nanotecnología y especialista en microbiología. Tenemos a Tatiana Trejos Rodríguez, pionera en el uso de rayos láser para extraer muestras microscópicas de interés forense, y es química. Por último, tenemos al señor Gil Chaverri. Gil Chaverri es costarricense. Él creó y modificó la tabla periódica basada en la configuración electrónica de los elementos. Debemos de sentirnos muy orgullosos de saber de que aparte de la tabla periódica internacional, tenemos a un costarricense que diseñó una modificación y demostró que podía existir otra forma de acomodarse los elementos químicos. Aparte de esto, en Costa Rica existen otros avances muy recientes en la ciencia. Dentro de esos tenemos que Costa Rica resalta como tercer país en tecnología de la información y comunicación, TICS. Adicionalmente, somos dentro de los primeros países que utilizan y se encuentran a la guardia con energías renovables. Empresas como TurboEms y Energía Biodegradable se encuentran en ello. A nivel de biotecnología también presentamos altos avances. Dentro de ellos tenemos a empresas como Biotécnica Análisis Molecular y BioDD. Hemos diseñado un modelo de impresora braille, hemos diseñado una silla para tetraplégicos y además somos diseñadores de software para visualizar sismos en 3D. A pesar de todo esto, la ciencia y la tecnología ha ido evolucionando. Hemos evolucionado desde usar una piedra para crear fuego, utilizar hachas o lanzas para poder cazar, así como crear láser y fibra óptica. Sin embargo, no todo es color de rosa. También hemos tenido muchas cosas negativas con respecto a la ciencia y la tecnología. Esto debido a que afecta a nuestro desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible es aquel en donde yo voy a poderme ver beneficiada sin afectar a mis generaciones futuras. Sin embargo, muchos de estos tienen perjuicios a largo plazo o en el momento. Por ejemplo, dentro de los beneficios que tenemos que en la salud existen vacunas, quimioterapia, trasplantes, fabricación de medicamentos, transferencia de genes, células madres y creación de nanopartículas. Pero sucede que la manipulación genética puede crear mutaciones o puede crear organismos que no son saludables en nuestros ecosistemas. Esto también puede provocar la aparición de virus y bacterias, por lo tanto, de enfermedades nuevas. En la industria tenemos los cosméticos, la producción de alimentos, transporte limpio a través de energías renovables, por ejemplo. Pero sucede que si queremos evitar el combustible fósil, al utilizar biocombustibles estamos fomentando también la deforestación, o sea, la tala de árboles. Y esto podría ocasionar que exista un aumento en los viajes aéreos, los cuales generan gran contaminación en la atmósfera. Dentro de la telecomunicación tenemos a la televisión satelital, el uso de satélites para el rastreo como GPS, geolocalización. También tenemos a la radio, a la televisión, la fibra óptica, el Wi-Fi, entre otros. Pero el uso excesivo de dispositivos electrónicos no es saludable para nuestra salud, valga la redundancia. Por ejemplo, puede tener problemas contradictorios con respecto al corazón. Pueden haber problemas
la parte ósea y muscular con respecto a la espalda y las cervicales, también pueden haber problemas en cuanto a la visión. Otra cosa muy importante es que a futuro estos dispositivos electrónicos pretenden reemplazar las labores humanas en la creación de robots. Dentro de la agricultura y la ganadería tenemos el cultivo de tejido in vitro, organismos transgénicos que buscan ser más grandes y una creación híbrida de algunos alimentos o ganadería, fertilización in vitro, creación de vida a través de vidrio, control biológico de plagas, lo cual quiere decir de que animales o plantas pueden exterminar a otros animales y plantas, y fertilizantes. Lo malo de esto es que la introducción de organismos transgénicos puede generar mutaciones o puede generar que no exista una biodiversidad equilibrada dentro del ecosistema, ya que se están eliminando especies nativas por la introducción de especies híbridas o extranjeras. Y esto sería